Ahí puedes ver la conexión directa entre las palabras, el espíritu y la vida. ¿Ah? Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Alguna vez te has preguntado cómo vivir la vida abundante que Jesús prometió? Hoy en La Voz de Victoria del Creyente, Kenneth Copeland nos enseña cómo desatar las poderosas palabras de vida que Dios nos dio para cambiar totalmente nuestra vida y la de los demás. Juan 6:63. Jesús dijo: el espíritu es el que da vida. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, ellas son espíritu y ellas son vida. Ahí puedes ver la conexión directa entre las palabras, el espíritu y la vida. ¿Ah? Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Recuerdas lo que dice la Biblia cuando Dios creó al hombre? Dice así en el libro de Génesis: y fue el hombre un ser viviente. ¿Recuerdas ese verso? La mayoría lo conoce. Y cuando estudias ese versículo en el original hebreo, y si no tienes el Humash, comentarios hebreos, consíguelo ya. El Humash consta de escritos de sabios judíos, los eruditos antiguos, aún los ancianitos así los llamaban, ¿me explico? Los grandes sabios de entonces, de la Torá, primeros 5 libros de la Biblia. Las traducciones al inglés y español son más recientes. Y es muy, pero muy interesante, y es que si ansías la palabra como yo, te pasarías la vida leyendo, apreciando y tomando la sabiduría de estas grandes revelaciones. De hecho, ese verso en el comentario lo afirma: y fue el hombre un espíritu parlante como Dios. ¡Wow! No solo un ser vivo, fue un espíritu que habla como Dios. ¡Oh! Predicar me hace feliz. Gloria a Dios. ¡Aleluya! Amén. Hay animales que piensan, es un hecho probado, se les puede enseñar a los animales a comunicarse por señas, pero no tienen poder para crear. Hay una línea clara entre la creación y Dios y el hombre. Señor, ¿quieres que lo diga? Cuando Dios le dio vida a Adán, Él creó su cuerpo físico del polvo con sus manos, pero no tenía vida. ¿Me explico? Nunca antes un espíritu había sido puesto en un cuerpo físico. Los ángeles no tenían cuerpo, Dios no tenía cuerpo físico. Cuando Dios dijo: sea
la luz. Fue la luz. Ese fue el inicio de toda materia. El mundo material, natural, que llamamos universo. Amén. La materia nunca había sido revelada. Esto era algo nuevo en Dios. Él estaba empezando a formar una familia. Amén. Sí. Algunos no lo entendieron, ya lo entenderán. Bien. Al crear Dios ese primer cuerpo, Él lo creó del polvo, del barro. Pero al hombre, Dios lo creó con palabras. Vamos al libro de Génesis. Veamos lo que dicen las Escrituras y luego di lo que dicen. Fíjate bien. La traducción de la Biblia, Reina de Valera, usa la palabra hagamos. Hay una traducción más fiel, y es que es importante, es muy importante entender bien este pasaje. Lo que Dios dijo aquí es la palabra que en español se traduce como ser de existir. Si lo piensas bien, verás lo que estaba haciendo. Le daba existencia a las cosas. Sé salvo. Así sea. Y nunca la traducimos así, lo añadimos al español como amén. Y ahí quedó. Pero Dios ya está declarando esa oración cumplida. Amén. Pero si lo analizas, como todos sabemos ya, la gramática en inglés se construye diferente a la de otros idiomas. Ponemos los sustantivos y verbos donde otros los consideran mal. Aquí Dios estaba diciendo, sé, así sea. Amén. Por eso necesitamos crear el hábito de orar de acuerdo a las Escrituras. Así sabemos que al orar pidiendo algo a Dios, estamos diciendo lo que Él dijo y creyendo lo que Él ya nos dijo que creyéramos. Aprendamos a decir, sea hecho en mí como has dicho. Sea es una palabra muy creativa. Toda la Biblia y el Nuevo Testamento están repletos de esta palabra creativa. Amén. Sea la luz. Y fue la luz. ¿Qué sucedió ese día? El sol no fue creado hasta el cuarto día. ¿Qué pasó? Dios liberó la gloria creativa. Luz, sé. Amén. Así Dios formó el universo. ¿No es poderoso? Podríamos detenernos ahí y gritar de gozo, gloria a Dios. Amén. Pues es el modelo que debemos seguir. Lo verás enseguida. Bien, sigamos leyendo. Dios dijo, vamos al verso 26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y domine en toda la tierra,
en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Que sea el hombre a nuestra imagen, que domine la tierra. Observa aquí que cuando Él dice estas cosas pasan exactamente cuando Él las dice. Él tiene de pie a un hombre aquí, un cuerpo vivo, y porque Dios ahí declaró unas palabras con poder creativo, pues las palabras de Él son espíritu y son vida. Habló palabras que fueron semillas, un reflejo espiritual de Dios mismo. ¿Has oído la siguiente frase? Imagen espiritual a imagen de Dios. ¿Sabías que existen muchos refranes para expresar esta idea? De tal palo, tal astilla. Yo pensaba, ¿acaso Adán era de madera? Bien, este dicho se refiere al gran parecido que tiene un hijo con su padre. Aquí lo vemos. Sí, Adán era el espíritu e imagen de su padre, pero luego lo malinterpretaron algunos no cristianos, explicaron mal lo de la imagen de Dios, quizá vieron mucha televisión y se pelearon con la Biblia. Amén. Dirás, ¿de dónde saca todo eso? Es que disfruto lo que hago. Me gusta saber más. Amén. Bien, presta mucha atención. Dios está allí y le está hablando a un cuerpo inerte, una cosa sin vida. Y una traducción dice, y sopló en su nariz aliento de vida. ¿Qué? ¿Qué haces? Estoy creando al hombre. De ahí la religión toma esas ideas raras. Aliento y espíritu es lo mismo. El aliento del espíritu está en las palabras. Son las palabras que llevan el aliento del Espíritu Santo. Claro que Dios puede ver ese aliento. Adán podía hasta que cayó en pecado. Quiero que veas bien esto. Adán nunca antes había oído nada. Los pájaros no cantaban. Los ángeles no andaban por ahí cantando. Y es que cuando Dios habla nadie canta. Ni los pájaros ni nadie. El viento ni sopla. Dios está hablando y creando una copia fiel de sí mismo. Los ángeles decían, pero ¿qué es el hombre para que lo visites? ¿Qué es un hombre? No sabían lo que era, no estaban seguros, mas reciben la multiforme sabiduría de Dios por gracia. Mira lo que pasó. Siempre
las primeras palabras son muy, muy grandes. Las dijo la primera vez y no necesito repetirlas. Amén. Primeras palabras. Y Dios los bendijo, diciendo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y dominadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Eso fue lo primero que el hombre oyó. ¡Qué sorprendente! ¿Por qué no te regocijas? Luego Adán lo arruinó y luego Dios honró a Noé con lo mismo, pero también Noé lo arruinó en parte, pues dos de sus hijos hicieron lo mismo que Adán, echándolo a perder, pero un hijo, Set, sí la conservó, y fue Set que se volvió Melquisedec, y él fue quien bendijo a Abraham. Abraham bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Nota cómo llamó a Abraham debido a la bendición, poseedor del cielo y de la tierra. ¿Cómo pudo haber dicho eso? Porque justo ahí lo hizo poseedor del cielo y de la tierra. Es hijo de Dios. No solo es poseedor de la tierra, posee todo lo que Dios posee. El hombre es quien falla, no Dios. Pero la bendición te lo devuelve. Amén. No iba a hablar de eso, pero me da gusto hacerlo, gloria a Dios. Debemos entender que toda la Biblia habla de recuperarla. Amén. El tema de la Biblia es que Dios restaura la bendición como si nadie hubiera pecado. Eso es la gracia. El deseo enorme de Dios de tratarnos como si no hubiéramos pecado. Eso es gracia, y es por la sangre de Jesús que está a tu alcance. Démosle la gloria a Dios. Aleluya. Sí, amén. Hay razón para celebrarlo. Sí, y después de eso Dios dijo: vamos, hijo, igual te voy a bendecir, solo empieza de nuevo. Tendrás más de lo que Adán habría tenido si él no hubiera pecado. Aleluya. Entonces, entender esto es entender toda la palabra de Dios, pues Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Todo lo demás cambia, Él no. Amén. Bien, todo se origina en la esfera espiritual antes de que se produzca en la esfera material. Pues ¿desde cuándo la materia es más real que el Creador? Al entender todo esto, entendemos que el Espíritu es la fuerza de la vida. Es lo que da la existencia a la materia, lo espiritual. Eso es. Y es mucho más poderoso que lo físico natural. Y Dios nos ha dado la Biblia y al Maestro, su Espíritu, para guiarnos y orientarnos. También mostrarnos cómo vivir en el Espíritu y estar en total control de lo material. Pues Satanás está atado a este mundo. Está limitado solo al espacio del hombre. La Biblia dice que no puede ir más allá del ámbito del hombre.
Y esa es su peor maldición. Ya no tiene acceso al conocimiento que tenía antes de que se revelara. ¿Y sabes por qué ya no tiene acceso a eso? Le borraron toda la memoria. Porque la Biblia dice que fue despojado de su unción. Él fue el querubín ungido. ¿Quieres saber muy brevemente lo que pasó con él allí? Él era el ángel personal de Jesús, jefe de los arcángeles. Si te fijas, ambos compartían nombres como estrella de la mañana. ¿Lo habías pensado? No hubiera tenido ese nombre sin Jesús. Él quería tomar el lugar de Jesús. Por eso dijo: seré como el Dios Altísimo, exaltaré mi trono. Pero ¿por qué pensó que podía hacerlo? Él sabía que lo único necesario para que las cosas sucedieran era hablar la palabra. Pero ¿qué lo metió en problemas? Que Satanás inventó sus propias palabras para su propio plan. Y la Biblia dice que él era perfecto en el día que fue creado, mas había iniquidad en él, sin un tentador. Él trató de imitar a Dios, porque hasta entonces, cuando decía lo que Dios le indicaba decir, obtenía lo mismo que Dios. Otros ángeles trajeron mensajes de Dios: vengo de parte del Dios Altísimo a darte este mensaje, sea hecho en ti conforme Dios ha dicho. Y se cumple. Los ángeles no actúan por cuenta propia. Solo dijo lo que el Padre dijo. ¿Y qué pasó? El Padre hizo la obra. Fue diferente con Jesús, que dijo: el Padre que mora en mí es quien hace las obras. Oh, eso fue tremendo. Debiste gritar de gozo. Pues es el mismo Padre que mora en ti quien te autoriza a hablar las palabras de Él, porque lleva su nombre. Pero tendrás problemas como el diablo si quieres decir tus propias palabras o hablar las palabras de otras personas con temor. Ajá, no puedes cambiar el proceso, pero podrías cambiar las palabras. Eso hace Satanás. Él tomó palabras y las pronunció para exaltarse. Y la razón por la que el diablo nos odia tanto es que Dios nos dio el privilegio de hablar sus palabras y elevarnos. Dios nos exaltó y nos sentó con Él en lugares celestiales, en su trono con Él. Nadie se sienta en su trono, solo su familia. Fuimos exaltados, hechos reyes y sacerdotes para nuestro Dios, que se sienta con Él en su trono. Amén. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Hoy Jesús hombre está en la Trinidad. Un hombre que ha pasado por lo mismo que tú, un hombre que ha visto lo mismo que tú, un hombre que siempre intercede por ti como hombre, no como Dios. Él lo ha vivido, sabe exactamente qué debes decir, sabe mostrarle lo que debes hacer, y si logra que lo escuches, Él ya envió el Espíritu Santo a llevarte, a guiarte a toda la verdad. Y al llegar, dijo Jesús, que os hará saber las cosas, tomará de lo mío y os lo hará saber. Él me glorificará. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Y el hombre vivirá de toda palabra que procede de la boca de Dios, no de palabrillas débiles y mediocres que ni aún puedes controlar. La palabra de Dios
es tuya. Y para mí han cambiado mi vida, ya que él ha hablado acerca de la justicia de Dios. Y antes yo no sabía que yo podría entrar a Cristo sin sentido de culpa o de reproche, pero ahora yo entro contento a Dios, alabo a Dios y bendigo a Dios. Sé que no eras digno, nadie lo era, pues todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios, mas eso te hizo apto para nacer de nuevo y llegar a ser justicia de Dios. Como todos han pecado, la justicia de Dios es para todo el que cree. Aleluya, gloria a Dios. Y también otra cosa de la que me ha impactado es acerca de la fe. Yo tenía muchas dudas conforme a las cosas, inseguridades y temores, pero cuando empecé a ver la fe y la duda que están en contra del uno del otro, mi vida fue cambiada porque decidí a vivir por fe en Cristo Jesús. La Biblia ahora la veo diferente, ahora veo que toma sentido la Biblia. Antes leía la Biblia y no la entendía, pero ahora ha cobrado vida para mí y mi vida ha sido aún diferente, ha sido más seguro, más convicción. Si faltan cosas, yo creo que Dios suple. Si hay temor, yo creo que Dios venció acerca del temor. Así es que yo estoy muy contento con los ministerios Kenneth Copeland y yo los bendigo a ellos. Hoy el hermano Kenneth Copeland presentó conceptos muy profundos en la palabra que requieren meditar más. Y aprovecho para recordarte que en nuestra página kcm.org en español puedes ver este programa de nuevo. Allí lo puedes retroceder, detener, tomar notas o repasarlo una y otra vez. Mientras estás en nuestro sitio, revisa los valiosos materiales disponibles para ayudarte a crecer en tu fe y en tu relación con el Señor. Allí verás oportunidades para relacionarte con otros creyentes. Dios no quiere que tú y yo andemos solos por la vida. Te dio una familia y te dio muchos otros hermanos y hermanas para conocer y entablar una relación. Ora y ve qué iglesia Dios tiene para ti y cuando lo sepas, intégrate, conéctate y participa de la vida en comunidad. Amén. Soy Jeremy Pearson y recuerda que Jesús es el Señor. Edifica tu fe y sé transformado por la palabra de Dios. Los ministerios Kenneth Copeland están aquí para motivarte y equiparte. Visita nuestro sitio web. Encontrarás gratis una rica fuente de enseñanzas con bases bíblicas, con temas como fe, salvación, sanidad y oración. Además puedes ver en línea los programas de La Voz de Victoria del Creyente, el devocional diario y la revista mensual. También puedes conectarte con nosotros en Facebook. Recibe hoy la gracia sobreabundante de Dios y vive en la bendición.